Bien, vamos a comenzar con la grabación de este estudio. Es el primer capítulo que vamos a analizar del segundo libro de los Reyes. Recuerden que normalmente acostumbramos a tener un estudio previo, una reflexión eh, antes de cada libro que tiene que ver con la introducción, un panorama general de lo que nos va a hablar cada libro o cada carta, dependiendo si es el Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Así es de que ustedes recordarán que en la introducción del primer libro de los Reyes hicimos la aclaración de que en realidad se trata de un solo compendio, pero que por razones de ser muy extenso se tomó la decisión de dividirlo en dos libros. Por eso es el primero y segundo libro de los Reyes. Así es de que en esta ocasión vamos a omitir este paso de la introducción porque ya lo comentamos desde el inicio del primer libro de los Reyes. Así es de que, pues bueno, vamos a comenzar con este estudio. El primer capítulo número 1 del segundo libro de los Reyes. Este estudio lo titulé El rey Ocosías y el profeta Elías. Bueno, una vez más, aparece el profeta Elías. El conflicto de Elías, recordemos que ya tuvo una casa, un problema con la casa de Omri. Este profeta fue destinado para confrontar el pecado de toda esa descendencia. Y continuaba en Israel este conflicto, a pesar de la victoria en el monte Carmelo, en donde ustedes recordarán que Elías le dio muerte a 400 profetas de Baal. Así es de que Ocosías fue hijo del rey Acab, el esposo de Jezabel. Y efectivamente Ocosías tomó la decisión de hacer lo mismo que sus padres, hacer lo malo delante de Dios. Este hombre heredó el trono de su padre como rey de Israel. Y el reino del norte, ¿sí? Ustedes recordarán que tenía su capital en Samaria. Y describe la escritura que este hombre adoró a Baal, igual que su padre. Así es de que Moab, un territorio que había sido dominado por Israel al este del Mar Muerto, se rebeló al morir acá. Y evidentemente Ocosías pues no podía hacer nada no pudo hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque resulta que él tuvo un accidente, se enfermó y se describe en este capítulo en qué condición estaba, en qué condición espiritual se encontraba Ocosías. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros, y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Se dan cuenta en qué condición estaba Israel en este entonces? Estamos hablando de la casa del norte, las tribus del norte, y no solamente el rey, el pueblo en sí, el ejército de Israel estaba totalmente corrompido. Y bueno, vemos que manda mensajeros y está confiando su vida, su salud a un dios de los filisteos, del pueblo que por siempre estuvo confrontando, enfrentando y oprimiendo a Israel. Así es de que pues es muy probable que
vemos cómo es que se cayó de un piso, tuvo un accidente. Y vamos a ver que es muy curioso esto porque se describe más adelante, en el capítulo 4 de este segundo libro, se describe un acontecimiento por el que una mujer se compadeció de Eliseo y hablando con su esposo tomó la decisión de hacerle un cuarto, un cuarto en el en la parte de arriba. Así es que imagínense, es muy curioso. Y fíjense cómo se describe este pasaje en el capítulo 4 de el segundo libro de los Reyes, a partir del verso 8. Aconteció también que un día paseaba Eliseo por Sunem, perdón. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Esta mujer tuvo este discernimiento para entender de qué se trataba. Verso 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y bueno, es una historia muy interesante, muy importante, porque esta mujer recibe una bendición muy importante. Pero bueno, vamos a llegar a este pasaje, a este capítulo. Si lo quieres leer de antemano, pues bueno, te vas a dar cuenta que Eliseo comenzó a tener ya ejerciendo su ministerio, comenzó a ser reconocido por mucha gente. Entonces, este rey, Ocosías, herido, pues envió a sus mensajeros para consultar a un dios pagano, el dios de los filisteos, que se encontraba en Ecrón, un pueblo fronterizo con Israel cerca de la costa sur del Monte Carmelo. Llamado Belcebú. ¿Qué significa? Pues, tú recuerdas, Belcebú, que es traducido como Señor de las Moscas. Y si ustedes recuerdan, Yeshua hizo mención de este dios filisteo para referirse al príncipe de los demonios. Y vamos a recordar este pasaje en donde Yeshua hizo mención de esto para que nos demos cuenta desde qué época el pueblo de Israel se había estado corrompiendo y a pesar de todo, de todos los juicios, etcétera, pues Israel continuaba con tradiciones milenarias, al igual que los filisteos, adorando dioses paganos. Es increíble, es impresionante cómo te das cuenta a través de la propia escritura, que también es historia, cómo es que se escribe desde qué época Israel se encontraba en esta condición espiritual tan deteriorada. Mateo capítulo 12, verso 22, dice, en adelante, dice: entonces fue traído a él un endemoniado. Está hablando que fue traído a Yeshua un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás,
contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Aquí estamos viendo de esta práctica y los está confrontando Yeshua porque es una práctica que se venía pasando de generación en generación y no importaba que se trataba de los fariseos, de líderes religiosos que conocían la Torá, que tenían el encargo, la responsabilidad por mandato divino de enseñar al pueblo, de guiar al pueblo en el camino de la voluntad de Dios. Y es increíble cómo es que Yeshua, sabiendo lo que hacían estos hombres y sus descendientes, los confronta y les dice, entonces, ¿qué es lo que están haciendo sus hijos? Verso 27, y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues claro, por supuesto, desde que inició el Señor su ministerio, Él dijo claramente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, las palabras de Yeshua hacia los fariseos en el sentido de preguntarles una pregunta que fue una confrontación acerca de sus hijos, que por quién echaban demonios, es una clara referencia a la práctica de echar fuera demonios, práctica que también llevaban a cabo los discípulos de los fariseos. Y esto en su momento lo estudiamos, lo analizamos cuando estudiamos el libro de los Hechos en el capítulo 19. ¿Por qué? Porque esto es una referencia al exorcismo. Lo que hizo Yeshua fue liberar a este hombre de un demonio. Literalmente, lo dice la Escritura, no lo estoy inventando yo. Ahí tenemos el pasaje. Por eso cito los pasajes y los leo para que lo que yo trato de evitar siempre es parafrasear, porque ahí es ahí donde en ocasiones nos equivocamos y no debemos hacerlo. Siempre que tú cites un versículo de las Escrituras, léelo. Y si lo sabes de memoria, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero no es el caso. Lo importante es leerlo con calma, discernirlo y poderlo expresar, poderlo explicar en el contexto de lo que tú estás hablando. Entonces, por esa razón, cito el pasaje de lo que hizo Yeshua y en la época actual, en tiempos contemporáneos, esto es lo que se conoce por la Iglesia Católica, por ejemplo, incluso por la propia religión judía como exorcismo. Hay bibliografía al respecto, les invito para que investiguen ustedes mismos. Es un tema muy interesante porque finalmente también el pueblo judío, hablo de los ortodoxos, llevan a cabo este tipo de prácticas. Solamente que aquí nos encontramos con una gran diferencia, porque estamos hablando del Hijo de Dios y el poder de Dios. Entonces, uno no puede en un momento dado advertir o juzgar si alguien más lleva a cabo un tipo de liberación por el poder de quién. Yo no puedo negar que en un momento dado Dios use a determinadas personas para dar testimonio de su poder. Pero no siempre es así. En ocasiones no es el poder de Dios, sino el poder de Satanás. ¿Y por qué te digo esto? Con la seguridad de que las propias Escrituras nos lo dicen. Acompáñame ahora al libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a recordar esto que ya, como te comento, ya lo analizamos en su momento, pero vamos a recordar este pasaje para que te des cuenta de que efectivamente llevaban a cabo estas prácticas desde entonces, desde mucho tiempo atrás, y en el tiempo de los apóstoles se registró un evento interesante. Dice Hechos capítulo 19 a partir del verso 11.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Okay? Estamos hablando del apóstol Pablo. Recordemos que también los otros discípulos tenían un poder extraordinario, sobrenatural. Verso 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Fíjate, qué impresionante poder de Dios. Y una vez más, no era el poder de ellos, era Dios actuando a través de ellos. Verso 11, otra vez. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos. ¿Te das cuenta que era una práctica muy común? Pero, ¿qué hicieron? A diferencia de otras ocasiones, estos intentaron hacer lo que hacía Pablo. Dice una vez más, verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes. Una vez más, estamos hablando de los líderes, y justamente Yeshua increpó a los líderes judíos. Dice, Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Yeshua conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Terrible, les fue muy mal. Entonces, lo que yo comentaba hace un momento es justamente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque somos testigos, quizás tú, mi esposa y yo, somos testigos de cosas impresionantes que en algún momento vimos y que dimos por hecho que personas sean liberadas de demonios. Yo jamás hice eso, jamás, nosotros nunca estuvimos en eso, pero fuimos testigos de cosas impresionantes, que daban miedo en realidad, ver cómo se manifestaban las personas o los demonios o lo que fuera, y después de un tiempo estaban tranquilos, etc. Es impresionante esto, pero una vez más, lo peligroso de llevar a cabo este tipo de cosas que Dios no ha mandado, porque este poder que le dio a los apóstoles fue exclusivo para ellos, para que dieran testimonio de su poder, de sus obras, ¿sí? A los discípulos, a los apóstoles, una vez que fueron enviados, ¿sí? Para dar testimonio del Señor. Pero tú y yo no tenemos ese mandato. No estamos llamados a hacer eso, y esto es lo delicado. ¿Por qué? Porque personas que llevan a cabo ese tipo de prácticas, pues no saben en la que se meten en realidad. Así es de que, pues bueno, este nombre de Belcebú, los eruditos sugieren que el nombre original pudo haber sido Baal-Zebul, el príncipe Baal, y que, sin embargo, se dice que los hebreos pudieron haber alterado el nombre original intencionalmente a Zebub, como una forma de burla o degradación de la deidad, ¿no? De esta deidad filistea. Durante la época del Nuevo Testamento, este término se transformó al griego como Beelzebub o Beelzebul, señor del estiércol.
es un concepto diferente. Aunque pareciera que es la misma palabra, cambia. Entonces, con el paso de los siglos, esta figura terminó convirtiéndose en un sinónimo de Satanás, el príncipe de los demonios, como lo describe Yeshua. Así es de que podemos imaginar lo terrible que resultó o resulta para ti y para mí conocer o darnos cuenta, ser conscientes desde que desde aquel entonces en Israel existían este tipo de prácticas, como se describe que el rey Ocosías consultaba a dicho dios filisteo. Y lo leemos así y simple y llanamente, pero lo que sucede, por ejemplo, en los libros de los reyes, crónicas, tú puedes ver todos esos acontecimientos, pero no sucede lo que tú puedes leer en los evangelios, en donde literalmente se describe cómo Yeshua, el Hijo de Dios, llevaba a cabo liberaciones y en algunas ocasiones se describe literalmente lo que ocurría en el cuerpo de las personas cuando Yeshua llevaba a cabo esta obra milagrosa. Es impresionante. Así que nosotros tenemos, como lo estamos estudiando en el libro de Hebreos, ¿no? Tenemos paradigmas en la Torah para poder entender lo que nos está transmitiendo el autor de la carta de los Hebreos. Y aquí, viceversa, es decir, tenemos el paradigma en los evangelios de todo lo que hizo Yeshua para poder darnos una idea más clara, más amplia acerca de lo que implicó que los reyes de Israel estuvieran metidos en todo esto. Y por eso les fue como les fue. Y vamos a ver cómo es que Dios reacciona a través de Elías con un juicio tremendo por esto que estaba haciendo Ocosías. Dice verso 3, acompáñame, regresamos ahí a Segundo de Reyes. Verso 1, entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho el Señor, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Ya no tuvieron que ir a buscar al dios filisteo. El ángel del Señor envió al profeta Elías, cuyo nombre quiere decir, el Señor es mi Dios. Imagínate el contraste, ¿no? Entonces, con un mensaje de muerte para Ocosías, terrible, a través de este dicho, de este mensaje, le recordó el Señor que Dios es el Dios de Israel y que tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Aunque el rey por sus actos estaba en un momento dado negando el poder de Dios, este desafío de Ocosías al Dios viviente, al Dios de Israel, y el desafío de su profeta, pues bueno, parecía, en realidad, fue muy parecido al reto que llevó a cabo Acab en su momento. Acab y Baal en el monte Carmelo. Aunque en una escala, por supuesto, mucho menor, y se resalta la provocación amenazante por medio de esta triple repetición de esta expresión. ¿No hay acaso Dios en Israel? Como una pregunta, pero un reclamo al mismo tiempo terrible. De modo que este capítulo narra una nueva confrontación clara de esta acción retadora, ¿no? Entre el Señor, Dios, el Dios de Israel y el profeta Elías, identificado en este caso porque a Elías se le identifica como el hombre de Dios, y contra Baal y el poder político que se encontraba vigente en este momento en Israel. De la misma manera que ocurrió en el evento de los 400 profetas de Baal.
Así es que, pues imagínense lo que sucedió en aquel entonces, es que Dios, el Dios de Israel, demostró a los idólatras que no hay Dios como el Dios de Israel. Verso 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho el Señor. ¿No hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Aquí está el juicio y profecía. Entonces, al regresar estos mensajeros, Ocosías recibe este mensaje, un mensaje de muerte, una muerte segura que entregó el profeta, que hasta ese momento no estaba identificado. Por eso esto, si tú te das cuenta, los mensajeros le dicen: nos encontramos a un hombre que nos dijo esto, no lo identificaron. Entonces, y bueno, de acuerdo al comentarios, de acuerdo al idioma original hebreo, se describe a este hombre como un hombre velludo que tenía un cinto de cuero en la cintura. Una traducción literal del hebreo sugiere que Elías tenía mucho cabello, pero desde el tiempo intertestamentario, tradicionalmente esto se ha interpretado como aparece en la traducción que nosotros tenemos en la Reina Valera, con un vestido de pelo, ¿no? Que probablemente se refiera a una capa de piel de oveja, de cabra o de camello. Y si te das cuenta, pues es una descripción muy, muy parecida de Elías. ¿A quién crees? Pues a Juan el Bautista. Y de alguna manera sus ministerios, el ministerio de Elías y el ministerio de Juan el Bautista, se conectan, tienen mucha relación. Porque Juan el Bautista vistió de pieles de animales cuando los sacerdotes y los levitas le vieron y le preguntaron: ¿eres Elías? Y aquí está la conexión. Es impresionante, ¿no? Aquí está la conexión. Vamos a recordarlo. Juan 1, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 19 en adelante, dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Mesías. Verso 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Entonces aquí vemos cómo es que hay una conexión impresionante y continúa habiendo conexiones en las propias palabras de Yeshua cuando él habla precisamente de Elías y habla de Juan el Bautista. Pero bueno, vamos al verso 7. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Verso 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Él sí lo conocía, por supuesto que sí lo conocía. Entonces Ocosías claramente sospechaba que era el profeta Elías quien había dado este mensaje, y sus sospechas fueron confirmadas cuando el varón fue descrito como un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces las palabras, estas palabras traducidas como vestido de pelo, tienen un significado literal de poseer, poseedor de pelo, literal. Y esta descripción, pues probablemente se refleja o se refiera
a las pieles peludas de los animales, como comentamos hace un momento. Entonces, por la descripción de Ocosías, él sospechó que el profeta Elías, estaba casi seguro. Sin embargo, vemos que Ocosías pues no se arrepintió. No hay una actitud de arrepentimiento, de reflexión, de temor reverente, temor de Dios. No, sino por el contrario. Fíjense bien lo que pasó. Verso 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. ¿Por qué crees que respondió así el profeta? Bueno, te dejo la pregunta. Trata de entender esta dinámica de conversación muy corta y de juicio terrible. ¿Por qué? Porque el fuego consumió a todos estos hombres, incluyendo el capitán. Verso 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios. Aquí está la clave. Se está refiriendo como varón de Dios al profeta. Dice: el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Es impresionante, imagínate, qué terrible. Entonces, ¿qué hizo Ocosías como gobernador máximo de un estado, rey? Decidió hacer contacto con el hombre correcto, ¿ok? Solo que lo hizo con órdenes y con armas. Es decir, el método incorrecto, totalmente incorrecto, y por ello se equivocó doblemente. Primero, al consultar a quien no debía consultar, al dios de Ecrón, al dios de los filisteos, a Beelzebub. Y en segundo lugar, por acercarse inadecuadamente a quien podía socorrer. Es decir, tuvo una actitud, no solo el rey, sino el capitán y el ejército que lo acompañaba tuvieron una actitud totalmente irrespetuosa para Dios. Recordemos una vez más, ¿cuál fue la respuesta de Elías? Si soy hombre de Dios, entonces, ¿pero por qué? Por la actitud que estaba teniendo el rey y su ejército. Por eso, por esa razón, él dijo: pues si es así, por tus propias palabras, estás teniendo juicio de muerte. Y fíjense bien lo que sucedió después. Entonces, la respuesta del profeta Elías fue literalmente fulminante. Y lo interesante es que este tipo de respuestas, aunque eran respaldadas por el poder de Dios, en realidad representan un contraste a partir de Yeshua. ¿Por qué? Es un contraste importante respecto al propósito del ministerio de Yeshua. Incluso teniendo ese poder y aún mayor que el que tuvo Elías. ¿Por qué? Bueno, porque el Hijo de Dios les enseñó a sus discípulos que lejos de venir a perder, vino a salvar almas, las almas de los hombres, lo cual representa el cumplimiento de la promesa de Dios respecto a un Salvador. Lucas 9, verso 51 en adelante, dice así:
Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. Fíjate bien qué delicado. ¿Dónde? Los samaritanos, en Samaria, justo en el mismo lugar donde estaba, donde estaba Ocosías y haciendo juicio el profeta Elías. Pero no le quisieron recibir. Dice, en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Se acordaron perfectamente de lo que había pasado. Entonces, volviéndose él, le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La descripción de hombre de Dios que leemos aquí en este capítulo fue un título usado para referirse a grandes personajes, profetas como Moisés, Samuel, Elías, Eliseo. Un varón comprometido con Dios, celoso de su demanda de lealtad completa a Dios y aterrador en sus actos de retribución, ¿no? Como lo estamos leyendo. Y luchaba valientemente por la adoración exclusiva al Señor. Eran hombres celosos hasta la muerte. Así es de que el descenso del fuego del cielo sobre los dos capitanes y sus escuadrones, algo parecido a lo que ocurrió en el Monte Carmelo, en donde también descendió fuego del cielo para consumir la ofrenda, demostró con claridad que había un Dios y un profeta en Israel a quien consultar en cuanto a la vida y a la muerte. Así es de que incluso el oficial de rango más alto del país tenía el deber de reconocerlo, al igual que el ejército de Israel. Pero lo que estaba pasando en este momento en el reinado de Ocosías es que no reconocían a Dios ni a su profeta. Ese fue el motivo por el cual decían, me dices hombre de Dios, pero me tratas como si fuera yo un mendigo, ¿no? Y no estás entendiendo que estás en contra de Dios. Entonces la respuesta te la va a dar Dios. ¿Por qué? Porque no fue el profeta Elías. Fue Dios quien envió fuego y consumió a todos estos hombres. Imagínate qué terrible es que por falta de conciencia nos dirijamos a personas que entendemos que son instrumentos de Dios, que nos quede claro, que entendamos que son instrumentos de Dios, pero que por otro lado somos irrespetuosos y al mismo tiempo con nuestra actitud no reconocemos que el Espíritu de Dios está en esas personas. Es algo parecido. Entonces, imagínate la respuesta del Señor. Dice el verso 13, regresamos ahí al libro de los Reyes, dice, volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Fíjate la terquedad de Ocosías, de confrontar, de enfrentarse a Dios y al profeta. Esto nos dice claramente en qué condición estaba este rey. Y subiendo
aquel tercer capitán del 50 se puso de rodillas. Fíjate bien aquí ya cambió todo. Se puso de rodillas delante de Elías. Esta es la actitud correcta, por supuesto. Y le rogó, primeramente, la posición, la actitud de dirigirse al profeta, porque entendió, este hombre tuvo discernimiento, este capitán, de que era Dios a quien le iba a hablar a través del profeta. El profeta simplemente era intermediario. Y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. ¿Te das cuenta del diálogo, de las palabras que usó este hombre? De total reverencia. Porque entendió con quién estaba hablando. Entendió que en Elías estaba el poder divino. Déjame leer nuevamente este pasaje porque me encanta. Dice: volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces, verso 15, entonces el ángel del Señor dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo: así ha dicho el Señor, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Aquí está el juicio y profecía declarada por el profeta de parte de Dios. El rey envió a este tercer escuadrón, Elías, solo que este capitán lo hizo con muchísimo respeto, con cortesía, con precaución, con sabiduría espiritual. Porque este capitán le suplicó al hombre de Dios que bajara del cerro. Le suplicó. Le suplicó por su vida también. Entonces esto nos enseña que nos da una lección importante acerca de que Dios le estaba dando a todo el pueblo, incluyendo a sus mandos y al rey. ¿Qué lección? Que para poder sobrevivir, todo el pueblo de Dios tendría que humillarse delante del Dios Todopoderoso, como lo hizo este capitán. Así es de que después de recibir autorización del ángel de Dios para bajar Elías, el hombre de Dios, que nunca tembló delante del poder absoluto del rey, poder terrenal, pues bueno, acompañó al capitán hacia donde estaba el rey. Y vemos que Elías no usó falsa misericordia. No fue enviado para eso, sino que con toda franqueza le dijo al rey que no se curaría, sino que estaba sentenciado a la muerte por haber rechazado al Dios verdadero. Es decir, dejó muy claro el profeta Elías la razón por la cual este hombre no iba a sanar. Hay que tener en cuenta que no es que Dios lo mató. Este hombre tontamente se cayó y ya no sanó. Y no sanaría, sino que moriría. Esto último ya era de parte de Dios por lo que hizo. Y finalmente la palabra profética se cumplió inmediatamente. Verso 17. Murió conforme a la palabra del Señor que había hablado Elías.
Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el rey Ocosías finalmente tuvo estas características, ¿no?, de personalidad. Fue débil, fue impío, fue voluntarioso, un fracaso. Permitió a Moab rebelarse y se hirió en un percance totalmente desafortunado y tonto, diría yo. Pero insistentemente trató de obligar a la sumisión la voz profética de Elías. Eso fue terrible. Y pretendiendo usar la fuerza militar. Y aún peor que todo, buscó la sanidad en el altar de un dios ajeno. Así es de que la desobediencia que tuvo Ocosías delante de Dios le trajo un cuádruple castigo. Es decir, 4 aspectos de juicio, de castigo. Su reinado fue muy corto, porque en realidad fueron poco menos de 2 años de su reinado. Perdió el territorio de Moab por la rebelión de Moab. No tuvo heredero para sucederlo en el trono y murió una muerte trágica y sin ninguna honra. Murió el rey Ocosías sin tener un heredero y como consecuencia su hermano Joram ascendió al trono. Y es importante señalar que la muerte prematura pues le sobrevino al que no sirvió a Dios, al único y verdadero Dios de Israel. La enseñanza en estos acontecimientos es que el poder de la vida y de la muerte no recae en el ámbito político, militar, social, económico, sino en el poder espiritual y absoluto de nuestro Dios. Y en consecuencia, lo que uno recibe por confiar en la política para resolver los problemas graves, que es la muerte en lugar de la vida. Así es de que decidamos pues por la vida a fin de que nuestras almas sean salvas conforme el anhelo que tuvo nuestro Señor. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos escribió esto: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén.